La tarea 9, problema 48 es máxima transferencia de potencia, si mal no recuerdo. Eso creo. Entonces, pues vamos a hacer eso. Tarea 9, problema 48. Ok. Tarea 9. Problema 48. Ajá. Entonces, tenemos el siguiente circuito. Tiene una fuente para abajo, una resistencia. Este es de 1K. Este es de 4 amperes. Va para abajo. Esta es una fuente en directa. Esta vez directa, ¿no? Con una resistencia de 2K. Otra fuente de más o menos 3 volts. Y aquí viene una resistencia que le llaman R-out. El 348 dice, estudie el circuito que acabo de dibujar y determine el equivalente de Norton que se conecta a esta resistencia, a R-out. Seleccione R-out para que se le transfiera la máxima potencia. O sea, si esta, ¿cuál va a ser? Más bien, ¿cuál sería este para que haya Pmax? Va. Entonces, lo que hacemos ahí, pues, es sacar el equivalente de Norton. Ahí están las terminales en donde nos piden Norton. Pero recuerden, no necesariamente ahí es en donde hay que poner el cortocircuito de Norton. Podríamos pensar en otro lugar. Vamos a ver si nos conviene o no. Esperemos. A ver. Veamos. A ver, vamos a poner una capa nueva. Miren, les voy a mostrar varias opciones en donde cortar. Podemos cortar acá, pero cortar ahí no tiene sentido porque ahí está un equivalente de Norton. O sea, ese corte es un corte trivial, si no ganamos nada. Entonces, ahí no se corta. Podemos cortar aquí. Um, recuerden que si se corta ahí, lo que haríamos sería un corte, digo, un cortocircuito. Entonces nos quedaría ese, ese alambre y la de 3 volts y obviamente la de la R-out, que ni sabemos cuánto vale, estarían separadas del circuito, ¿no? Nos quedaría que el volt, nos quedaría lo siguiente, fíjense. Lo que ocurriría es que esta resistencia se muere porque está en paralelo, miren, paralelo con esta, con un cortocircuito. Y el circuito que nos quedaría nada más sería esta malla. Obviamente sin perder estas terminales que fue donde cortamos. Es un circuito simple que quizá pues podríamos analizar. Quizá ahí sería una buena idea hacer el corte, ¿eh? Vamos a dejarlo así. Vamos a decir que estas son las terminales A
Ay, Dios mío, ya se movió. Son las terminales A' y B'. Entonces, ahí hicimos el corte, el cortocircuito. Por aquí vamos a calcular, acuérdense, la ISC prima, temporalmente. eh, y el circuito que nos queda es el que está, perdón, aquí me equivoqué un poquito. Mm, no, sí, está bien, cómo no. Vamos a hacer el análisis de esta malla, repito, esta. Entonces, pero espérense, porque antes de querer hacer esa malla, es un hecho que la resistencia de un K se va. Mm, pero, espérense tantito. Esta corriente de 4 amperes va a venir por acá, venir por acá. Y cuando llega a este nodo, esa corriente no se va a ir por el camino que tiene 2K de resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que esta de acá es la corriente de corto, ¿eh? Entonces, esta corriente que le voy a llamar IS, porque es la corriente de la fuente, se va a querer venir completamente hacia acá, porque ahí no hay resistencia. Si no, se va a querer meter por donde está la fuente. ¿Por qué? Porque ahí hay una resistencia de 2K. Entonces, la corriente perdón, IS, la de la fuente, los 4 amperes se van a ir directamente hacia ese cable rojo, que fue donde, repito, hicimos el corte para poner nuestro cortocircuito, que es lo que nos pide Norton. Ahora que estamos haciendo Norton. Bien, entonces, eh, lo que estoy realmente haciendo, para que les quede un poquito más claro, es lo siguiente. Estoy haciendo superposición, es decir, estoy trabajando nada más con la de 4 amperes. Primero, entonces, esa IS que está ahí se va a ir por ese trayecto de ISC. Entonces, esa ISC prima va a ser igual a menos 4 amperes. ¿Están de acuerdo? Porque los 4 amperes que fluyen por aquí van en dirección contraria a mi ISC. Entonces, la ISC que se debe solamente a la corriente de 4 amperes, pues es 4 amperes, pero al revés, negativa. Ahora, bueno, ¿sí se entiende hasta acá? O ya lo Sí, sé. pues, Bueno, ahora, vámonos al revés. Tengo mis 2 volts y mis 2K. Y lo que voy a hacer es, voy a desconectar la fuente de 4 amperes. O la voy a apagar, más bien. ¿Qué te pasa tú? ¿Por qué no pintas? Entonces, esos 2 volts y esos 2K forman este circuito que voy a marcar en negro. Claramente es un lazo y claramente ahí fluye una sola corriente. La corriente en magnitud, que le voy a llamar eh, ISC prima prima, porque la otra fue ISC prima, que es esta,
prima, vale, pues, por ley de Ohm, es B entre R, que es 2 volts entre 2K. ¿De acuerdo? B es igual a I entre R y es igual a B entre R. Esto es 1 mA. Nada más hay que ver cuál es la dirección. Por convención pasiva, la corriente va a ir así. Sabemos que la corriente sale de la terminal positiva de las fuentes de voltaje y va a hacer ese recorrido en el sentido horario. Entonces, el signo de ISC', que es esta, coincide con el sentido de ISC, la completa. Entonces aquí se le suma 1 mA. O sea, si esto es 4.001 amperes. Eso vale ISC. ¿Están hasta aquí de acuerdo conmigo? Sí, Pero, prof, no es negativo Ah, el discúlpame, ISC. tienes toda la razón. Ahí se me fue un signo, perdón. Es menos 3.999 amperes, porque efectivamente acá hay un menos, ¿eh? Entonces sería menos 4 más 1 más 0.001, que es menos 3.999 amperes. Es cierto, porque es menos 4, ¿eh? Que conste que este es ISC, eh, pero no es todavía el equivalente de Norton que nos piden que debe ser aquí, ¿eh? En estas terminales. Pero ya puedo yo, ya voy, ya casi, ya ahí voy, ahí voy. Entonces, voy a borrar, al fin que ahora sí se está grabando. Voy a borrar todo esto que hice. Adiós, 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 adiós. Y ahora, recordando siempre que aquí hice mi corte, ¿qué te pasa aquí? Bueno, más bien, que aquí fueron mis terminales de corte. Aquí es en donde voy a sacar mi RTH prima. ¿Cómo? Desconectando la fuente y haciendo un corto aquí. ¿Se acuerdan? Entonces, tú adiós y tú adiós. ¿Qué resistencia se mide si yo pusiera aquí la punta de mi multímetro? Una punta del multímetro aquí y la otra punta del multímetro acá. Creo que debería ser relativamente obvio. Este nodo, todo esto es el mismo nodo. Y aquí abajo, este nodo es este nodo. ¿Cómo está la de 1 y la de 2? ¿En qué tipo de conexión? ¿Cómo quedan? 1 y 2. Paralelo, ¿no? Ujú. 1 en paralelo con 2, mejor conocido como 3/4 de kilo ohm. Entonces, mi primer circuito equivalente de Thevenin es menos 3.999 en paralelo con 3/4 de kilo ohm. Y llega hasta las terminales A' y B', A' y B'. Pero aquí tengo que conectar esta fuente que yo dejé fuera de la jugada, que es de 3 volts. ¿De acuerdo?
R out es la que tengo que encontrar su valor. Entonces tengo que encontrar mi equivalente de. Ya hice Thevenin, acuérdense, ya hice Thevenin, entonces ya no hay bronca. Ya apliqué lo que me pidieron. Vamos a encontrar este que es el equivalente de Norton. Vamos a pasarlo a Thevenin con transformación de fuentes. ¿Ok? ¿Cómo? Pues con ley de Ohm. Esto equivale a una fuente de voltaje con una resistencia y aparte va a estar la otra fuente de voltaje de 3 volts. Sería menos 3.99 por 3 cuartos. 3.99 por 0.75, que me da 2.99 negativo, ¿no? Aquí sería 3 cuartos, aquí sería 3 volts, y aquí me quedaría así. Ok, Prof, una en- duda. En la resistencia de Thevenin no debería ser 2 tercios, me equivoqué, ¿verdad? porque sería Ah, uno por dos. sí, cierto, muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Porque es el producto entre la suma. Tienes Ujú. razón, es 2 tercios. Muchísimas gracias. 2 tercios. 2 tercios. 2 tercios de K. Y obviamente el 3.99 por 2 tercios, pues otra cosa, ¿no? Es 2.66, ¿no? Muchas gracias. Ok, entonces, ¿cuál es el verdadero equivalente de Thevenin? La simplificación de ese circuito. Acuérdense que esto es B out, no es cierto, B de Open Circuit, ¿no? ¿Cómo queda? Me queda un voltaje menos. No, espérense, mejor vamos a hacer la ecuación. Menos 2.66 más 2 tercios. No, pero ahorita no hay corriente, entonces aquí es más cero, ¿no? Porque es un circuito abierto, más cero, más 3 volts, más VOC es igual a cero. Despejo VOC. VOC es igual a menos 3 volts menos 2.66, o sea, hace menos 5.66. Entonces, el equivalente de Thevenin va a ser más menos 5.66, y la resistencia va a ser 2 tercios de K. Y aquí le vamos a conectar la resistencia out. ¿Cómo logro que sea la máxima transferencia de potencia? Que Rout sea igual a R de Thevenin. ¿Cuál es la R de Thevenin? Pues la que está aquí, que por cierto resultó ser la misma, ya no hubo cambios. O sea, hace esta, 2 tercios de kilo ohm. Y según yo, el problema llega hasta ahí. Es el problema 48. Veo que el problema sí nos pide como tal el equivalente de Norton. Entonces, el equivalente de Thevenin está a la izquierda, es este, ¿no? Entonces le volvemos a hacer una transformación de fuentes. 5.66 entre 2 tercios. Hay que usar la calculadora, por favor. Entre 2 tercios.
esperen. Es 8.5 menos 8.5, resistencia de 2/3 de kilo ohm. Este sería el equivalente de Thevenin. Y la resistencia que da la potencia máxima es 2/3 de K. ¿Alguna duda? No, prof, nada más todavía no borre, porfa. ¿Mandé? Que no, ninguna, prof, pero que todavía no borre. A ver si queda. Gracias. Muy bien. Bueno, voy copiando mientras el otro. Voy a quitar la pantalla, ¿eh? Que sería uno de la tarea 10. Espere. Oh, vale, gorro. Este problema. Ah, vamos a hacer los problemas a partir del 28. Los primeros tres, perdón, nos los vamos a saltar, al menos por el momento. Pues vamos a hacer el 28. Ah, no es cierto, no, tampoco el 28, perdónenme. A partir del 31, disculpen ustedes. Ahorita lo corrijo en la tarea. Entonces, el 28 tampoco. Sería, bueno, ¿saben qué? Pues ya que están conectados, vamos a explicarlos. A ver, vamos a hacer el problema 14. Ya por ahí los explico. Digo, tarea 10, problema 14. Entonces, el circuito es el siguiente. Más menos resistencia. El medio no mixto. No, bueno, ni modo.
resistencia y capacitor. 40, 22, más menos VC, 9.8 milifaradios. 1.2 volts. A ver, piden potencia de la resistencia de 40 y VC. ¿Ok? ¿Cómo se hace este problema? Eso no lo hemos explicado en clase, pero finalmente la asesoría vale como una clase, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, regla. Los capacitores, después de mucho tiempo, se convierten en open circuits. Y los inductores, después de mucho tiempo, se convierten en short circuits. Esa es la regla. Entonces, ven el circuito del problema 10-14, que es el que ven ahí. Y vamos a suponer, salvo que diga lo contrario, que este circuito lleva mucho tiempo conectado así. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este circuito? Que aunque físicamente en su protoboard, digamos, tengan su fuente configurada a 1.2 volts, su resistencia de 40 ohms, su resistencia de 22 ohms, y esa resistencia de 22 ohms en paralelo con un capacitor de 9.8 milifaradios, para hacer nuestro análisis en la realidad después de mucho tiempo, se va a ver nuestro circuito analíticamente es así. O si lo quieren ver como más, no nice, pero más claro, nuestro capacitor se convirtió en un open circuit. Después de mucho tiempo, los capacitores se convierten en un open circuit cuando estamos trabajando en corriente directa. ¿Sale? Entonces, una vez que ya sabemos eso, ya podemos nosotros decir y analizar el circuito, porque el circuito es una simpleza. ¿Cuál es la potencia del D40? Bueno, además, ¿cuál es el voltaje del capacitor? Pues hagamos unos divisores de voltaje. ¿Cuál es el voltaje de la resistencia de 40? Divisor de voltaje de 1.2. La quiero en la de 40 dividido entre 40 más 22, ¿no? Y eso cuando ya hago las cuentas en mi calculadora, pues es 40 entre 40 más 22 por 1.2. Y me da 0.77. Ahorita hago lo que sigue, porque también necesito el voltaje en el capacitor. El voltaje en el capacitor es el voltaje como está en paralelo. Fíjense que el voltaje en el capacitor sigue ahí, ¿eh? Sigue en el protoboard, pero se comporta como un circuito abierto después de mucho tiempo. El voltaje del capacitor, al estar en paralelo con la de 22, pues es el voltaje de la resistencia de 22. Entonces saco el voltaje de la resistencia de 22 y es un divisor de voltaje. Entonces ahora hago ese divisor. 22 entre 40 más 22 por 1.2 y me da 0.43. Sabemos que si sumamos esos dos voltajes, pues me dan el 1.2, ¿no? Entonces ya tengo BC, miren, rápidamente. Todavía no tengo la potencia de 40, pero por lo tanto, la potencia es igual a 0.77, que es el voltaje,
sobre 40 sobre R. 0.77 al cuadrado entre 40, que me da 14.8 miliwatts. Y se acabó. Potencia del de 40. Entonces, cuando nos piden analizar circuitos que tienen capacitores e inductores en corriente directa, lo único que tenemos que saber es eso, que después de mucho tiempo, los inductores se convierten en cortocircuitos y los capacitores en circuitos abiertos. Y ya, no hay más. Entonces, el problema 10-14 nos muestra el funcionamiento. Entonces, ese sería un problema que les puede ayudar a resolver los primeros problemas de la tarea. ¿Ok? Entonces, inténtelos y ya si tienen, ya con esto que les explique, si tienen duda, ahora sí ya lo resolvemos en la asesoría. ¿Sale? Los demás, pues son puras simplificaciones. Entonces, realmente se hace a partir del, bueno, en lo que les había puesto en la tarea era a partir del 31, pero ya con esta explicación, que ahora sí estoy grabando, repito, la subo y yo espero que puedan resolver ya toda la tarea 10. Entonces, me vuelvo a ir al chat, salvo que haya quedado alguna duda, claro. Ok, entonces, vámonos a la tarea. Voy a irme a la tarea 11, ejercicio 2, y luego ya me voy a la tarea 12, ejercicio 6. La tarea 11, ejercicios 2. Ejercicio 2. Ah, ok. Mm. Tarea 11, ejercicio 2. Dice, si 200 coseno de 5t más 130 grados es igual a f coseno de 5t más g seno de 5t, ¿cuánto vale f y cuánto vale g? Bueno, ese problema se hace con identidades trigonométricas, pero ya no quiero que las usen. Entonces, vamos a hacerlo con fasores. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si lo podemos hacer con fasores y si no, no lo hacemos. Vamos a ver, esto sería 200 ángulo de 130, ¿no? Esto sería igual a f ángulo de 0. Esta hay que convertirla. ¿Cómo convierto eso a coseno? G seno de 5t. ¿Quién se acuerda? Si G es 8, 20, 6 y el ángulo pues es 0 porque no tiene ángulo. ¿Cómo paso un seno con coeficiente positivo a coseno? ¿Quién se acuerda? ¿Alguna persona con memoria privilegiada? Más G, coseno, no es cierto, más G. Bueno, voy a escribir aquí arriba, sería G coseno de 5t. ¿Y qué onda con el ángulo? Estamos 90. Le restamos 90, efectivamente. Muy bien. Entonces sería más G ángulo
de 90 grados, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Perfecto. Entonces, aquí tenemos ya una ecuación que dice que 200 ángulo de 130 es igual a F ángulo de 0 más G ángulo de 90. Yo les voy a enseñar aquí un truco. Bueno, no es un truco, es una propiedad de los números complejos. ¿Quién me ayuda a pasar 200 ángulo de 130 a rectangular? Era el de 200 con 130, ¿verdad, prof? Ajá. A ver si lo logramos hacer. Rectangular. 28.55 Ujú. más 153.21. ¿Hace sentido? ¿Así? Eso me quedó. Pero no sé si lo metí bien o no. Mm. A mí me dio lo mismo, prof. El signo, ¿eh? Es menos 128.56. No se me lo dictaron así y no hay el menos, perdón, ¿eh? Más J 153.21. El componente real es negativo. Sí, Sí, Bueno, y esto es igual a lo que está ahí, pero recuerden, el ángulo de 0 se puede omitir, ¿eh? Esto puede quedarse nada más como F. Y esto lo expliqué en clase, pero me oyeron, así nada más se lo expliqué a como 2 personas. Entonces aquí, escuchen, J o J por 1 es igual a 1 ángulo de 90 grados. Y J por menos 1 o menos J es igual a 1 ángulo de menos 90 grados. ¿Ok? Entonces, aquí esto es igual a menos, perdón, más J, G, porque el ángulo de 90 grados es igual a J, positiva. Entonces, este ángulo de 90 es J, o J es el ángulo de 90 grados. Son equivalentes, son iguales. Esa es una identidad. Entonces, yo ya tengo del lado izquierdo y ya tengo una igualdad, tengo una ecuación. Lo que pasa es que en los números complejos pasa lo siguiente. Lo real tiene que ser igual a lo real. Y lo imaginario tiene que ser igual a lo imaginario. Entonces, si se dan cuenta ustedes, ya tienen cuánto vale F y cuánto vale G. Porque repito, lo real tiene que ser igual a lo real y lo imaginario a lo imaginario. ¿Cuánto vale F? menos 128.56. ¿Y cuánto vale G? 153.20. Exacto. Esto se puede hacer con identidades trigonométricas, pero como ya sabemos fasores, lo hacemos con fasores. Y bueno, con números complejos me refiero, con fasores. De hecho, toda la tarea 11 no la hagan con identidades trigonométricas, háganla con fasores.
ni con números complejos. Bueno, es lo mismo. Si ya no se metan en broncas de usar entidades trigonométricas. Si ya no, porque eso ya lo pasamos. Ya tenemos esta herramienta muy poderosa que es el fasor, úsenla. En su representación polar o rectangular, recuerden, es de este lado usamos la representación polar y de este lado usamos la rectangular. Jugamos con ella, ¿verdad? Porque tenemos esa gran ventaja de que los números en representación rectangular, la parte real debe ser igual a la parte real y la parte imaginaria debe ser igual a la parte imaginaria. Entonces sabemos cuánto vale F y sabemos cuánto vale G. Digo, hay un método para hacerlo por utilizando identidades trigonométricas, pero ya no tiene caso. Si ya sabemos fasores y números complejos. Esto lo hace la calculadora, además. Si el 20, 130, la conversión la hizo la calculadora. El F coseno de 5t, pues el coseno de 5t lo pasamos a fasor, pues directamente, ¿no? F es F. Coseno de 5t, pues es 0, ¿no? Porque pues, no tiene ángulo. La G es G. Y el seno de 5t se convierte a coseno como coseno de 5t menos 90. O sea, hace G, porque pusimos menos 90 y no 90. Espérenme, aquí nomás tengo esa duda. Ah, claro, tengo yo mal el signo, perdón. Aquí era menos 90. Discúlpenme, ¿eh? O sea, aquí es menos 90. Y entonces G, perdón, G es menos G. Aquí se me fue. Menos G es igual a 100. Bueno, lo cubrimos. 153.21 y por lo tanto G es igual a menos 153.21, tal como viene en las respuestas de la tarea. Aquí el menos 90, que es de menos 90 de aquí corresponde a este de acá, ¿eh? Se me fue ahí el signo, pero ya lo vi. Entonces, sí está bien la respuesta, nada más ahí el signo, como que me lo comí de pronto, pero está correcto. Como era menos 90, le corresponde menos J, que es de menos J, que como aquí dice más, escribo esta ecuación, que menos G es más 153, como está aquí, despejo G y me queda ya negativa. Entonces la respuesta es correcta, ¿eh? Y ya. Entonces, así hagan la tarea 11, fasores y números complejos. En general lo van a hacer así, les va a salir en 3 patadas. ¿Dudas? Sí, prof. ¿Qué es F y qué es G? F son los coeficientes de la señal, coseno y seno en este caso, y ya cuando lo pasas a fasor, es la magnitud del fasor en notación polar. Acuérdate que un fasor es como un vector que tiene un largo, bueno, una magnitud. Este es el fasor, pero es que no se representa así, ¿verdad? F ángulo de teta, eso es F, eso es teta. Ese es su componente real. Y esta es su componente imaginaria. Entonces, F es la magnitud, el largo que tiene. Así como en vectores. Acuérdense que un fasor es como un vector, pero no es en el plano y x, está en el plano imaginario real. Esa es, digamos, la diferencia. Pero se trabajan exactamente igual. De hecho, para sacar sus componentes es con coseno y con seno. Para sacar la magnitud es
componente real al cuadrado, componente imaginaria al cuadrado, se suman y se le saca raíz cuadrada. Para el ángulo es la cotangente de imaginaria sobre real, pero eso es mejor que la haga la calculadora, porque así se evitan problemas con signos y cosas de ese tipo. ¿Alguna otra duda? Pregunten, pregunten. Yo ya ninguna, prof. Gracias. Bueno, entonces vámonos al problema, otro que me habían puesto ustedes, que es el 12, tarea 12.6. Tarea 12, problema 6. Entonces, esa tarea ya son de problemas, para saber dónde está, ¿eh? Déjame la busco. Tarea 12. Problema 6. Ah, está fácil ese. Bueno, eso creo. Entonces, esta es una simplificación de impedancias. Entonces, tienen esto, tienen un inductor, tienen una resistencia, otra resistencia, otra resistencia que me quedó horrible el dibujo, espérense. Tenga más carga de resistencia, ¿no? Más o menos. Un capacitor de menos J1, otro inductor, que ahí dice vale J2, porque en el dibujo no está marcado, pero en el enunciado sí. 2 ohms, 2 ohms, todo está en ohms, acuérdense ya, menos J1, 1 ohm, 2 ohms. Entonces hay que simplificar para sacar la impedancia equivalente que se ve desde las terminales. ¿Ok? Bien. Entonces, 2 2 menos J1, J2, 1, J2, 2. Y se hace como pues lo hemos hecho en diferentes ocasiones. Comenzamos buscando, lo comenzamos de derecha a izquierda. ¿Estos dos cómo están? Pregunto. Vamos a simplificar impedancias. ¿Cómo están esos dos? El capacitor y el inductor. ¿En serio, ¿Serie no? o paralelo? Serio. Serie. Y que cuando están en serie, las, las impedancias se trabajan como resistencias. Cuando están en serie, ¿qué pasa con ellas? Ahí va, ¿eh? Ahora sí, disculpen. Ahí está el circuito, tarea 12.6. Eh, lo que nos piden es simplificar ese circuito para encontrar la impedancia equivalente, que es la que se mira desde la izquierda entre estas dos terminales, ZEC. Entonces mi pregunta era,
El capacitor y el inductor de hasta la derecha están conectados en serie o en paralelo, o en nada. Y por ahí alguien me contestó que estaban en serie, efectivamente. Las impedancias se trabajan igual que las resistencias, para su simplificación. Entonces las vamos a sumar, ¿verdad? Entonces, pues sumémosla. ¿Cuánto es menos J1 más J2? ¿Cuánto da eso? Así rápido. ¿Cuánto es menos J1 más J2? Menos una manzana más dos manzanas. Solo es J, ¿no, bro? Pues es J, ¿verdad? Entonces, borramos una de estas. Me gusta como un poquito más grande porque no es que no es coma, es un crayón, entonces. Cuando estén en serie, acuérdense que dejamos y ponemos J1. Y ya podemos dejarle el símbolo, pero aquí es más apropiado eh, dejarlo como una cajita. Y se le deja el símbolo de una caja, indicando que es una impedancia de J1. Después, ¿qué ven que hay en paralelo o en serie? Allá depende de ustedes, que tengan el ojo. Algo que vean ustedes por ahí. Déjenme le quito el modo ahorro de energía porque es muy molesto. ¿Me peló? Sí. Algo que vean que esté en serie o en paralelo. Los 2 ohms, bueno, las resistencias de 2. Muy bien, muy bien. Las de 2 ohms están ¿en qué? Paralelo. Muy bien, entonces vamos a borrar una, ¿no? ¿Y cuál es el resultado de 2 ohms en paralelo con 2 ohms? Un ohm. Efectivamente, un ohm. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa ven? Ya estamos a mediados de octubre. Ya deben poder distinguir, Dios mío santo. A ver, ándenle. La de 2 y 1 ohm están en serie, ¿no? La de... ¿What? La de 2 ohms y la de un ohm está en serie. ¿Quién le contesta a su compañero al respecto de eso? O podríamos juntar las dos de uno. Alguien que quiera responder semejantes afirmaciones, como dirían los abogados, temerarias, o las contesto yo. Aquí la corriente se parte, entonces eso no está en serie. 2 con 1, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Si 2 y 1 no tienen la misma corriente, por lo tanto no están en serie. Alguien me dijo juntar la de 1 con 1, mismo argumento. Aquí en este nodo, la corriente se divide, por lo tanto, la de 1 en negro, digamos, y la de 1 en rojo, no tienen la misma corriente, no están en serie. Entonces, ¿qué hago? Díganme, se puede hacer algo, ¿eh? Nomás necesito que me digan qué. Necesito que lo vean, muchachos. Necesito que lo vean. O la que está roja se puede juntar con el de J1.
Ajá. En ¿Cómo? paralelo. En En paralelo. paralelo. Exactamente. Miren, pata de abajo, mismo nodo. Pata de arriba, mismo nodo. Están en paralelo. Están en paralelo. Por lo tanto, pues hago el paralelo de un ohm con J1 ohms. ¿De acuerdo? Entonces, ya que vieron que está en paralelo, voy a escribir 1 en paralelo con J1. Pues hay que hacerlo con la calculadora, ahí si no nos queda de otra. Aunque sea tan simple, lo pueden dejar en rectangular o en polar. Eso ya, ahí sí como ustedes gusten. Pero lo tienen que hacer. El paralelo de 1 con J1 es 0.5 más J.5. Entonces, como siempre, lo que hacemos es borramos una de las dos y nada más nos quedamos con una. ¿Cuánto vale esta? 0.5 más J 0.5. Ahora, ¿qué procede? No, no es cierto, eso no está. ¿Qué se hace ahora? ¿Qué reduzco en este momento? En este circuito, ¿qué reduzco? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que faltó copiar una resistencia. ¿Mandé? Creo que faltó copiar una resistencia, la de 1 que está arribita. Ah, ahorita ignora esto, el circuito de arriba. Ah, ok. ¿Qué se Eh, ahora sí está en serie con la de 1. Ahora sí está en serie con la de 1. ¿Quién está en serie con la de 1? El, el punto 5 más el J.5. Perfecto. ¿Y cómo quedaría esa serie? Se suman, ¿no? Entonces, ¿cuánto da? 1.5 más punto 5, digo, más J.5. Exacto. Serie, ¿verdad? Se suman porque están en serie, tienen la misma corriente, mira, corriente, 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 corriente. Serie. Entonces, esas dos, la resistencia y la impedancia de 0.5 más J 0.5, se convierten en, esta suma se convierte en esto de aquí, ¿no? Ahora, ¿qué se hace? El J2 con el 1.5. Esos qué? Bueno, los juntas. Las junto. ¿Cómo? Sí, o sea, están como en paralelo. Están en paralelo, ¿verdad? Entonces hago J2 en paralelo con 1.5 más J 0.5.
Entonces, otra vez calculadora, ¿no? Tengo que hacer la multiplicación entre la suma, ¿no? Entonces, pues, ni modo, no nos queda otra más que hacerla, ¿no? Eso me queda 0.71 más J 0.82. Uy, qué feo se hizo. ¿Qué pasa? ¿Están de acuerdo? ¿O no? Que da 0.71 más J 82, bueno, punto 82. ¿Sí les dio a ustedes eso o no? Sí, A mí sí. Entonces, de este circuito que está aquí, ¿qué procede a hacer? en serie con 2. Pues sí. Entonces, ¿cuánto da? Esa operación, pues no se necesita calculadora, ¿no? Dos ¿Cuánto da? 2.71 más Ujú. 0.82. Claro, porque bueno, si se suman real con real, imaginario con imaginario, entonces el 2 se le suma al 0.71. La parte imaginaria no se toca porque pues, no hubo otra parte imaginaria con quien sumarla o restarla. Entonces, la impedancia equivalente en el problema 12.6 es de 2.71 más J0.82. ¿Sale? Ahora, si ustedes notan en su tarea, el resultado viene en polar. Pues, ¿qué se hace? Se pasa a polar. Para eso está la calculadora. Esto, al pasarlo en polar, les da 2.83 ángulo de 16.93. Todo en ohms, ¿verdad? Ah, eh, la diferencia de este resultado con la que está en las respuestas es de una décima de grado, porque en la tarea dice de 283, que aquí dice 283 ángulo de 16.92, dice en la tarea, contra 16.93, ¿no? Pues, obviamente está bien. Si es un error de una centésima. Y eso pues viene por que pues al redondear, al cortar a dos decimales y esos errores pues se van cargando, ¿no? Pero obviamente la respuesta es correcta. Entonces, lo que quiero que se den cuenta es que se hace igualito que con las resistencias. Se hacen series paralelos, series paralelos, series paralelos, pero ahora no es con números reales nada más, sino que ahora también hay imaginarios. Es todo. Pero la lógica es la misma. Cuando es en serie se suma, cuando salen en paralelo, pues hacen en paralelo y ya. Es todo.
Entonces, pues así como se hizo el 6, pues hará el 5 y el 4. Entonces, se pueden, o sea, cuando tenemos mezclados capacitores e inductores, lo hacemos como resistencias, pero si solo tenemos capacitores, se juntan opuesto a las resistencias. No, aquí ya no, Ok. porque aquí ya están transformados a impedancias, ya todas están en ohms. Ah, Entonces, ok, entonces ya se trabajan resistencias. como si todas fueran resistencias. Ah, ok, Cuando las tienes, los capacitores en farads, los inductores en henrys y las resistencias en ohms, ahí es cuando tú haces la combinación de que los inductores se combinan como resistencias, los capacitores al revés que las resistencias y las resistencias pues, como resistencias. Pero es cuando estás considerándolos con su valor en las unidades propias de la capacitancia, inductancia y resistencia. Pero en este análisis que acabamos de hacer, ya lo estamos considerando como con un concepto nuevo, que es el concepto de impedancia, que es algo así como una resistencia, pero en corriente alterna. ¿Sale? sí, Mientras que el farad es una unidad de cuánta carga puedes almacenar. Y el Henry es más o menos lo mismo, digamos, ¿no? ok, gracias. Entonces son conceptos distintos. Entonces por eso es que aquí, en este problema que acabamos de hacer, se hace como si fueran todas resistencias, nada más que algunas, en vez de nada más ser 2 ohms o 1 ohm, son J2 ohms o menos J10 ohms. Los menos, los negativos son capacitores, los positivos son inductores. ¿Sale? Pero se trabajan todos igual. Si son series, se suman. Si son paralelos, pues hace la operación de paralelo. Uno entre más, uno entre más, uno entre, bla, bla, bla. El resultado recíproco. Y si son dos, pues usa la de multiplicación entre suma. Pero como son complejos, pues con la calculadora. Porque si no está un poco difícil. ¿Ok? Gracias. Ahora, ya hicimos uno de máxima transferencia de potencia. Yo les recomiendo, sigue Ricardo por aquí, sí. Ricardo, te recomiendo que eh, en la tarea 12, en la última, en esta, que acaba de ser un problema, vienen problemas de nodos, mallas, transformación de fuentes, superposición y Thevenin. Cuando hagas los problemas de nodos, ve si son iguales, pero complejos, punto. Así igual hay que hacer corrientes que salen, corrientes que entran, lo mismo que nodos en corriente directa. Entonces hay que revisar cómo, cómo, cómo les están saliendo todas las técnicas, pero ahora en corriente alterna, que pues es lo mismo en teoría. Y si nos va bien, pues qué bueno, y si no, pues vamos a resolverlos en asesoría y también en clase. ¿Sale? Finalmente esto va a ser como un repaso de lo que ya vimos, porque se dan cuenta es lo mismo. ¿Sale? Entonces vamos a tener oportunidad de volver a repasar las técnicas de análisis. Ok, muchas gracias, ¿No? prof. Entonces, una segunda oportunidad, pero también vamos a repasar esto nuevo que vimos, que es el uso del fasor y de las impedancias. ¿Sale? Y pues bueno, por mi parte sería todo. Esta sí la grabé, se los juro. Entonces, ahorita que termine, que se procese, le recorto los bordes, le quito el inicio que pues, fue un tiempo de espera y la subo a YouTube. ¿Sale? Gracias, prof.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes por su asistencia. Que tengan una excelente tarde. Igual. Gracias, profe. Nos vemos Gracias, el- profesor. Hasta luego, bye bye.